Del Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes 11 de enero, queridos hermanos. Iniciamos hoy la primera semana del tiempo ordinario. Ayer celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor, con la que concluíamos la Navidad, pero a la vez iniciábamos el ministerio público de Jesús. Durante 4 semanas leeremos en la primera lectura la carta a los Hebreos. Desconocemos quién es el autor. Probablemente está inspirada en la doctrina de San Pablo y por eso algunos consideraron que era de Pablo, pero en realidad el lenguaje que se utiliza es muy distinto al que encontramos en las cartas que escribe de puño y letra el apóstol. Está escrita cerca del año 67 y va dirigida a personas provenientes del judaísmo y por eso se llama a los hebreos, cristianos provenientes del judaísmo que aparecen cansados o afectados de una cierta añoranza por lo que han dejado: el templo, el sacerdocio, los sacrificios, el culto, la ley de Moisés. Su fe se ve débil y es además superficial. Toda la carta va a exhortarles a perseverar e irá mostrando que Jesús es superior a Moisés y a los demás profetas antiguos y a los mismos ángeles. El pasaje de hoy nos introduce, sin demasiados preámbulos, al misterio más profundo de Cristo, el Señor glorificado, el Hijo, heredero, el que nos revela quién es Dios, el reflejo de la gloria de Dios e impronta de su ser. Se pueden considerar estos versículos iniciales como un resumen de todo lo que nos va a decir la carta. Desde luego, es un salto notable desde la perspectiva reciente del niño nacido en la Navidad hasta esta cristología tan densa y profunda. Esta primera página compara a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento para decirnos que si Dios nos había hablado a través de ellos, ahora, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado enviándonos a su propio Hijo, a Cristo, el Maestro y Profeta. Dios nos ha dirigido siempre su palabra. No es un Dios mudo. Nos está cercano. Sale de sí y nos habla. Ya en el Antiguo Testamento iba guiando a su pueblo por medio de los profetas, pero en Cristo nos ha dicho la plenitud de su palabra. Qué hermoso sabernos creyentes del Nuevo Testamento. Conocemos a Cristo, creemos en Él, le sabemos presente en su iglesia. Por medio de Él, Dios nos ofrece continuamente su vida. Y por ejemplo, en cada momento privilegiado de la Eucaristía, en que nos habla y además nos da su cuerpo y sangre. ¿Qué respuesta damos nosotros a este don? Si nos llamamos cristianos, deberíamos, como Jesús, con nuestra palabra, dar testimonio constantemente del amor de Dios. El texto del Evangelio de Marcos nos acompañará durante 9 semanas del tiempo ordinario. La página que escuchamos hoy es el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. En los versículos anteriores se nos hablaba del precursor y el bautismo de Jesús en el Jordán, pasajes que ya leímos en Adviento y Navidad. El mensaje que pone Marcos en labios de Jesús es sencillo pero lleno de consecuencias.
Ha llegado la hora. Las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a cumplir. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. La buena noticia que tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida. Y enseguida empieza Jesús a llamar discípulos, hoy a 4, 2 parejas de hermanos. El relato es más bien escueto, solo aporta 2 detalles. Es Jesús el que llama, y los llamados le siguieron inmediatamente. Nosotros también somos invitados a escuchar a Jesús. Él es nuestro Maestro, y a lo largo de todo el año estamos invitados a seguirle en el camino. Nuestro primer evangelio de cabecera en los días entre semanas será Marcos. Es la escuela de Jesús, el evangelizador verdadero. Marcos, el primero de los 4 evangelios. También nosotros debemos acoger la invitación de Jesús a la conversión y a creer en la buena noticia. Convertirse, que significa cambiar, abandonar un camino y seguir el que se debe. Ellos lo dejaron todo y le siguieron. Hay una buena disposición. ¿Y nosotros? ¿Estaremos dispuestos también a dejar nuestra barca, nuestros parientes, nuestras familias, para poder ir detrás del Señor? Ahora empieza a conformarse el grupo de los 12. Poco a poco irán madurando, pero ya desde ahora manifiestan una fe y una entrega meritorias. Jesús no es un maestro que enseña sentado en su cátedra. Es un maestro que camina por delante. Sus discípulos no son tanto los que aprenden cosas de él, sino los que le siguen, los que caminan con él. Es más importante la persona que la doctrina. Marcos no nos revela tanto qué es lo que enseñaba Jesús. En algún momento lo dirá ciertamente. Más bien, ¿quién es Jesús y qué significa seguirle? Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.